Hola, soy Alisa. И ese es nuestro primer capítulo de Ruso es fácil con Alisa. И скоро ты будешь говорить на русском языке. Y antes de empezar, tenéis que olvidar que ruso es difícil, porque con mis vídeos será muy fácil y muy interesante aprender este idioma maravilloso. Y tenéis que recordar 3 reglas de mis vídeos Ruso es fácil con Alisa. La primera regla. Tú ya eres maravilloso porque empezaste a aprender un idioma como ruso. Ahora tú haces algo muy importante para tu vida. La segunda regla es hacer equivocaciones es muy bien. No hagan las equivocaciones solo las personas que no hacen nada. Hacer las equivocaciones y los errores es simplemente el proceso del aprendizaje. Por eso no tengas miedo de hacerlas. La tercera regla es disfruta el proceso del aprendizaje. Yo siempre digo que aprender un idioma durante 10 minutos, pero cada día es mucho mejor que, por ejemplo, aprender un idioma durante 3 horas, pero después de 2 días dirás, oh no, es tan aburrido, no quiero hacerlo. Existe un riesgo de que nunca vuelvas a aprender el idioma. Por eso, siempre hacemos todo con una sonrisa y disfrutando el proceso. Y el tema de hoy es abecedario. Estoy totalmente segura de que vosotros ya habéis dado cuenta de que el abecedario ruso es un poco diferente del abecedario español. Pero es muy fácil, es muy simple y voy a enseñaros por qué. Decidí explicar el abecedario ruso en una forma interesante y para eso dividí todas las letras en 3 partes. La primera parte del abecedario son las letras absolutamente similares a las letras del español. La segunda parte del abecedario son las letras cuya pronunciación es absolutamente similar al español, pero se escriben diferentemente. Y la tercera parte son las letras que no existen en español. Pero no tengáis miedo, porque casi todos de esos sonidos en español tienen, pero no tiene esas letras. Las letras de la primera parte son A, K, M, O, T. Alisa. A es la misma. K, el sonido K. Kot. En ruso, kot es el gato. Kot. M, como M. Mama en ruso es la madre. O, por ejemplo, on. On en ruso es él. Es. Hoy, aquí hice una equivocación, porque en ruso la letra S siempre se lee como S. Me olvidé de que cuando después de C en español hay A, O, U, se lee como que. Por eso tenemos que poner S a la segunda parte. T, el sonido T, significa tú. Las letras de la segunda parte son B, como B en español. Por ejemplo, Bog, Bog. Bog significa Dios. V, V es como V. Por ejemplo, вы en ruso significa vosotros, o también usted y ustedes. G, G es como G en español, pero solo cuando después de G en una palabra hay O, A o U. Грусть, G, грусть. Грусть en ruso significa tristeza. D, D es como D en español. Por ejemplo, dom. Dom en ruso significa casa. I es como I en español. La única letra I se traduce como I en español. Por ejemplo, tú y yo, ты y я, él. Es como él. Любовь. Любовь en ruso es el amor. En ruso lo mismo que N en español. Noche. Noche en ruso significa la noche. P. P es lo mismo que P en español. Путь. P. Путь. Путь en ruso es el camino. Putin. Putin es el presidente de Rusia. Re. Re es como R. Рука. Рука en ruso significa la mano. U es lo mismo que U en español, pero se escribe diferentemente. Por ejemplo, universitet. Universitet es la universidad. F es como F. Фрукты. Las frutas. J es como J. Хорошо.
Хорошо. Хорошо en ruso es bien. Es como en español. Por ejemplo, это. Это en ruso es esto. Y las letras de la tercera parte son yeah. En inglés hay una palabra yeah. Cuando a una persona le gusta algo y él o ella dice yeah. Pues en ruso yeah se puede escribir con solo una letra y es yeah. Yo es como yo, pero sin ti. También en inglés yo, your, tuyo, your. Re es como el sonido del coche. En inglés ese sonido se escribe así, z, como el sonido de un insecto. Vuela y hace ese sonido. O en inglés es z, yeah. Por ejemplo, en la palabra inglesa yeah, el primer sonido de la palabra es yeah, yeah, yeah. Es como I, pero muy cortita. C es como T más S. Silencio. Cha es como ch. Coche. Sha. Silencio. Sha. Esa letra es muy parecida a cha y a she, pero es un poco suave. En inglés hay una palabra, yo sé que es muy mala, pero muestra muy bien cómo se pronuncia esa letra en ruso. Sh, sh. Esas dos letras, tвердый знак y мягкий знак, nunca se pronuncian y nunca se leen. Pues entonces, ¿para qué los necesitamos? Para dividir una palabra. Por ejemplo, семья. Семья en ruso es familia. Pero si no usamos мягкий знак, se lee como семя. Y esa es otra palabra. Pero son los detalles que ahora no necesitamos. Y puede ser difícil pronunciarla por primera vez. Imaginaos que tenéis que subir los bolsos muy grandes a la 10ª planta, sin ascensor. Intentáis hacerlo y decís pues esa es la letra Y en ruso. Yu y ya. Esas dos letras me gustan mucho. ¿Conocéis a ese youtuber, Yuya? Su nombre en ruso se escribe con solo dos letras, Yu y ya. Yuya. Y ahora todas las letras. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I, Y, K, L, M, N, O, P, R, C, T, U, F, G, Z, Ш, Ш, Ща, tвердый знак Y, мягкий знак Ю, Я. Espero que ahora sabéis un poquito más de ruso. Os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video del Ruso es Fácil con Alisa.